Soy Gerson Ames, profesor de matemática. Hace 15 años llevo implementando Ruwaspa y Achani, Aprendo Haciendo. Y por supuesto, aplicando los hologramas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Soy Fernando Esteves, director general de Santillana en el Perú, y en el marco de nuestro 40 aniversario en el país hemos creado el programa Escuelas que Inspiran, en el que invitamos a docentes de todo el país para que den su testimonio de innovación educativa y el impacto que ésta genera en sus comunidades. Bienvenido, profesor Gerson Ames, a este programa Escuelas que Inspiran. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Usted tiene una experiencia, nos contaba, de más de 15 años en el mundo docente, ha recibido múltiples premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. De hecho, es miembro del Consejo Nacional de Educación. Pero antes de ser docente tuvo otras actividades. Cuéntenos cómo se ganaba la vida antes de ser maestro y cuánto ha influido esta historia en su vocación por enseñar. Sí, has tocado la parte sentimental, el volver a recordar. Fernando, mi inicio como todo estudiante al término de la secundaria, pues optamos por presentarnos a la universidad y al no lograrlo buscamos diversos oficios. Yo empecé limpiando iglesias de convento, también fui cobrador de la línea 73, que es una línea bien conocida aquí en Lima. Luego fui operador de limpieza en un supermercado muy conocido también. Ya posteriormente, con bastante esfuerzo y repasando los temas que había llevado en el colegio, ingresé a la universidad y seguía trabajando también en el supermercado, pero ya como repartidor. Estos trabajos han calado profundamente en mi ser, en el espíritu de motivarme y hacer todo el esfuerzo posible para salir adelante, cosa que impregno en mis estudiantes y es valiosísimo, sin duda. Hace 10 años usted ya apostaba por la tecnología, para la enseñanza de la matemática, la física, que es lo que hoy imparte, pero no tenía el peso que tiene hoy, seguramente, sobre todo luego de la pandemia. ¿Qué sentido le vemos hoy a la tecnología en la educación? Sin duda, para un maestro utilizar las herramientas tecnológicas, enfocarlas precisamente en generar aprendizaje es muy valioso, como toda profesión. En mi caso muy particular, utilizar pirámides holográficas, hacer que estos hologramas de manera vivencial desarrollen conceptos matemáticos es muy interesante. Entonces la tecnología tiene una gran implicancia y sin duda es el aliado de cualquier profesión, pero en este caso el aliado solidario del maestro en su andar, y seguramente para el 2022 pues va a ser un súper aliado que vamos a utilizarlo de la mejor manera. Menciona las pirámides holográficas. Cuéntenos cómo surge esta idea, en qué consiste el método, qué le permite hacer. Como maestro nosotros buscamos la innovación, es salir de la caja, salir de la rutina. Y cuando llegamos al aula y vemos que los estudiantes, al ver al profesor cansado, bostezar o no poner atención, tenemos que buscar la manera de nuevamente jalar emocionalmente al estudiante hacia el aprendizaje. Y las pirámides holográficas, pues, es una herramienta muy potente, porque son hologramas y entendemos por hologramas aquello que no está presente ahí, son objetos que no están presentes virtualmente, sino proceden de otro display en este caso, pero hacen posible pues que el estudiante imagine, vivencie la matemática de otra manera. ¿Ustedes cómo lo hacen? He visto que construyen la pirámide y proyectan a partir de otro dispositivo una imagen y esta se ve en forma tridimensional, ¿es así? Sí, ya lo hacen en otros países. Japón es pionero en las pirámides holográficas, ellos ya tienen todo el kit, pero en nuestro caso utilizamos materiales reciclados. En un inicio hemos utilizado esta silla de las que tenemos en las instituciones educativas, pero ya dejadas de lado como base. Hemos utilizado vidrio que pues lo podemos encontrar en cualquier lugar, a veces roto. La mandamos a preparar, a cortar y le ponemos en la parte de encima el LCD. Es una pantalla de un computador y a través de un cable VGA pues transmitimos los hologramas hacia esta pantalla y esta pantalla pues transmite las imágenes hacia el vidrio y tenemos los hologramas en 3 dimensiones.
¿Qué resultados en términos del aprendizaje de la matemática le permite este método? He leído que el Colegio Mariscal Cáceres y demás, los alumnos han tenido algunos de los mejores promedios en la disciplina a nivel nacional. ¿Por qué cree que el método les ayuda a los alumnos? Sí, el éxito del método radica en la alegría del estudiante por querer aprender. De ahí, es cierto, los números fríos también pues, nos tienen que dar a entender cuánto van aprendiendo. Tanto en la S 2018 y la S 2019, que fijan exámenes censales a nivel nacional, los estudiantes del Mariscal Cáceres han logrado estar en promedios a nivel nacional, incluso superando estos promedios. Entonces tiene un éxito rotundo. Y para el maestro, la alegría de un estudiante significa pues todo. Eso nosotros buscamos, motivarlos, hacer que ellos emocionalmente pues vean que pueden desarrollar competencias en función de la tecnología, en función de hologramas, puedan hacer matemática, interactuar con la matemática. Eso es lo más valioso. El éxito colateral es muy bueno, pero sin duda como maestro buscamos siempre la alegría de un estudiante. Aparte del entusiasmo por generar en los alumnos este interés por aprender, he leído que también le interesa mucho la revalorización social del docente y que ha investigado y ha recibido premios por todo lo que tiene que ver con prácticas educativas innovadoras y gestión educativa. Cuéntenos un poco en qué consiste. Hace mucho tiempo, Fernando, hemos perdido en el Perú, habíamos perdido la confianza de la sociedad. Siempre existen elementos que han optado por el tema educativo, pero no por vocación, no por esa pasión, sino lo decimos acá siempre por ocasión. Entonces esa ruptura social, esa ruptura, esa mirada que tenían equívoca frente a un profesor, quizás la pandemia ha hecho que nosotros nuevamente volvamos a tener esa confianza, que la sociedad vuelva a confiar en sus maestros. Las innovaciones han hecho posible esto. Si bien es cierto, el COVID ha traído pues una desgracia mundial, pero sin duda ha abierto las puertas a muchos maestros innovadores a plasmar estas ideas, y estas ideas novedosas ha hecho que la sociedad pues vuelva a confiar en su maestro, ¿no? Y en ese camino estamos, y reitero que los premios no son buscados, Fernando, los premios caen por sí solos y el reconocimiento también. Profesor, acaba de mencionar la pandemia. La pandemia, ¿qué ha generado desde el punto de vista metodológico y didáctico? ¿La educación volverá a ser como era antes de la pandemia? ¿Qué ha llegado para quedarse? Sí, lo que trajo la pandemia, hablábamos que trajo muchos pesares. Hemos perdido de cerca familiares, amigos, colegas. En el plano educativo lo que ha traído, lo que va a generar también, Fernando, para el siguiente año es este carácter innovador del maestro, este carácter de salir de la caja, salir de esta zona de confort. No tenemos que volver a recaer en lo mismo, no significa que volvamos al 2022 y hagamos lo mismo, no, porque los estudiantes han cambiado, los estudiantes son diferentes, físicamente, psicológicamente, emocionalmente, ellos aprenden de otra manera, y lo que tenemos que hacer es salir de la caja y no olvidar algo que mencionaste, utilizar la tecnología, que ellos son pues nativos digitales, y aprovechar ese potencial de crear contenidos de ellos, ese potencial de interactuar en línea, estas competencias digitales. Sin duda para un maestro ya tenemos que tener otra visión. En función de lo que dice, se podría afirmar que además de recursos para innovar, hace falta creatividad, salir de la caja, tomar riesgo. Sí, y lo de la creatividad viene de muy pequeños. Aquí en el Perú, por la instancia social, muchas veces cuando tenemos un niño en casa y está construyendo, digamos, con las verduras de la mamá, haciendo un dibujo, un cuadrado, y le decimos, no hagas esto, ¿por qué haces esto? Entonces, ahí donde quizás disimuladamente matamos la creatividad. Entonces, lo que se tiene que fomentar justamente este carácter creativo y de no tener miedo de salir de la caja, no tener miedo de salir de esta zona de confort, porque nuestra sociedad amerita que nosotros podamos seguir fluyendo en este tema, porque nada es estático, Fernando. Todo es movible, todo es dinámico, y menos la educación no puede ser estática. Sé que hay decenas de docentes en el Perú, innovadores, creativos. Usted me contaba de un grupo de docentes innovadores, en torno a 180 docentes,
que se han constituido casi espontáneamente para intercambiar experiencias. ¿Podría contarme un poco más? Sí, se trata de la Comunidad de Docentes Innovadores del Perú, CDIP, sus siglas. Son docentes, todos ganadores de diferentes certámenes, son todos maestros de vocación. Tienen este cariño inmenso por educar, por brindar oportunidad a un estudiante. Tienen esta idea de darles esperanza, no una pequeña luz, sino una gran ventana de esperanza. Todos esos maestros reunidos, siempre estamos interactuando, siempre estamos buscando aperturar de manera dialéctica el tema educativo. Y la verdad, eso es, creo que lo que uno va recorriendo en la vida y va copiando no solamente colegas que tienen similitud en esa instancia, sino también amigos. Mencionó, profesor, la importancia de la tecnología que se incrementa con la pandemia y también acaba de hablar de esperanza. Imagino que la brecha digital, según la condición socioeconómica del estudiante en el Perú y en toda la región se ha ampliado. ¿Qué puede hacer el maestro desde su lugar para cortar esta brecha? Un maestro, en realidad, Fernando, tiene la oportunidad de utilizar todo este arte pedagógico en función de desarrollar competencias. No tiene limitante el maestro. El maestro puede encontrar una silla vieja y puede encontrar una pantalla vieja y vidrio y puede utilizar y puede hacer su pirámide holográfica. Un maestro puede encontrar pues, recursos diversos, olvidados y puede construir algún implemento, algún artículo que pueda generar aprendizaje. Ese es el maestro. Entonces, lo que podemos quizás nosotros sugerir a veces con nuestro trabajo, pegarle esa cuota de innovación que se necesita, esa cuota de paciencia, esa cuota de querer ver a un peruano más sobresalir, pero lejos de que pueda sobresalir en esa instancia, vayamos del conocimiento, lo que buscamos los profesores es desarrollar ciudadanía plena, Fernando. Que no solamente sea matemática o ciencias, sino que este peruano nuevo sepa asequiblemente llevarse bien con su par, tenga la asertividad en cuanto a ideas, tenga esa empatía por ver diferente a su prójimo. Eso es lo que buscamos realmente en este 2022 y en este nuevo pensamiento del profesor. Usted enseña ciencia y habla de ciudadanía plena, lo que me hace pensar que el rol del maestro va más allá de la transmisión de conocimiento. ¿Cómo imagina su rol como docente? Yo cuando llego al aula, Fernando, primero yo soy papá. Entonces, como papá hay que siempre dar esa cuota de dar estos valores, de aconsejar, de motivarlos. Un estudiante motivado se multiplica por 10. Un estudiante emocionalmente estable es por 10. Entonces va el primer trabajo ahí. Un estudiante que trabaja en equipo vale por 10. Y si tú tienes 10 estudiantes, tienes 100 estudiantes. Y 100 estudiantes pueden generar productos, la verdad, inmedibles. Entonces, ese es el trabajo realmente muy bonito. Y también pues hay estudiantes que muchas veces se equivocan y no te dicen profesor, te dicen papá. Y eso muchas veces te saca a veces una lágrima de los ojos. ¿Qué proyectos de innovación educativa, profesor, tiene a futuro? Ahora, en lo más cercano para el siguiente año, que es un reto para todos, en esta educación híbrida que mencionamos, el COVID no ha pasado, tiene pues sus variantes y hace en los maestros pues implementar en mi caso las pirámides holográficas que sean más ergonómicas, que llegue a dimensionarse a nivel del Perú. Hablamos de que no solamente una práctica pedagógica o un artículo que yo pueda crear me sirva a mí, sino pueda tener este avatar en otros maestros. Una práctica pedagógica realmente es buena cuando llega a una cantidad inconmensurable de estudiantes. Entonces ahí va el trabajo, ese es el reto, que estas construcciones, estas prácticas lleguen a más profesores peruanos. ¿Para qué? Para que esos estudiantes que pues lo vemos lejanos tengan la misma oportunidad que mis propios estudiantes. Cuénteme algo sobre el biohuerto tecnológico. ¿Cómo es esta idea? Sí, logramos pues, juntar con los estudiantes
más de 3.000 botellas, ¿no? Estas, las que usualmente están en las calles tiradas, las que en sus hogares las arrinconan. Hemos juntado y hemos hecho un biohuerto de botellas, ¿no? Y nosotros lo que buscábamos era, en primer lugar, concientizar por el tema ambiental y dar la propiedad de que un pequeño terreno puede producir y que aquello que genera contaminación, que es la botella, pueda generar vida. Entonces hemos hecho un pack en el cual pues el estudiante desarrolla matemática, porque al momento que van seleccionando las botellas, van contando cuántas son de agua, cuántos son de gaseosas, van haciendo estadística y van haciendo la matemática propia, pero también van cuidando su planeta y van viendo que un pequeño terreno puede producir pues digamos algo necesario para su salud también. Entonces es muy interesante. Eso es una variedad muy novedosa que hacemos matemática, cuidando el planeta, cuidando la vida y sobre todo buscando o interrelacionando su salud también. Cuando le escucho en cualquiera de los proyectos sobre los que ha comentado, veo la idea muy fuerte de comunidad, de trabajo en equipo, de socialización. ¿Cómo ha sido para un docente la pandemia en ese sentido? Para nosotros es muy necesario trabajar en pares. Nosotros, por el desarrollo humano, pocas veces hemos caído en el sedentarismo. Buscamos siempre el estar colectivamente desarrollándonos para quizás vencer la naturaleza. Se han agrupado los seres en cuevas para vencer a los animales enormes, se han agrupado. Entonces, ¿por qué nosotros estamos olvidando el tema de trabajar en equipo? ¿Por qué estamos buscando el individualismo? Es cierto, la demanda de la sociedad hace posible a veces querer abocarse, perfilarse uno solo. No, el detalle no es uno solo. El detalle de un maestro no es que solamente él reciba todo el elogio o un estudiante que reciba todo el elogio. No, una gran comunidad, porque hay que acordarnos que en el Perú pues no es de uno, es de todos y todos tenemos que salir adelante. Hay países muy buenos, ¿no?, que piensan objetivos comunes y todos trabajan en función de sus objetivos. Quizás desde las aulas nosotros buscamos también transformar nuestra sociedad para que todos pensemos en salir adelante, todos, no individualmente. Profesor, usted es un maestro que inspira. ¿Recuerda a maestros en su vida escolar que le hayan inspirado? Sí, mi profesor Hugo Álvarez Godoy, de primaria, un profesor que me ponía el lápiz debajo de la lengua para mejorar la dicción, para yo poder hablar, porque yo, Fernando, vine muy pequeño de la Sierra, Lima, a los 6 años estuve acá y estuve entre hablar el quechua y el español. Entonces, en esa disyunción que puede existir, pues a veces el vocabulario por ahí siempre va para el lado materno, al lado del quechua. Pero el maestro indudablemente vio esos detalles y quiso en mí pues mejorar, perfeccionar. Y me quedaba horas, ¿no?, hablando, leyendo con un lápiz bajo la lengua. Entonces, ¿ha mejorado bastante? Sí, ha mejorado muchísimo la dicción, que es muy importante, sobre todo para un maestro. Y recordar a mi profesor Hugo, pues la verdad es valiosísimo. Y en tenor a eso, también pues soy maestro. Y dígame, profesor, ¿qué ha cambiado en la educación desde entonces? ¿Qué herramientas nuevas disponen ustedes respecto de las que tenía el profesor Hugo? La educación va cambiando minuto a minuto. Lo que quizás en un tiempo las pirámides fascinaban a un grupo de estudiantes, ya dejan de fascinar también, así de cambiantes. Entonces también hay que cambiar. Lo que el maestro en ese tiempo pues enseñaba era básicamente el pizarrón, era expositivo las clases. Es cierto que nos hacía interactuar, pero ha habido un cambio enorme. Ahora los estudiantes son los protagonistas de sus estudiantes. Ellos aprenden haciendo, Ruwas Payachani, justo el método que yo practico bastante. Entonces ellos movilizan los aprendizajes, ellos buscan los aprendizajes, ¿no? No es cuestión de darle una fórmula y decirle, esa es la fórmula del cilindro y aplícalo, no. Él tiene que buscar, él tiene que aplicar y él tiene que encontrar elementos en su ciudad, en su país, donde pues hay un cilindro y la importancia de este cilindro y cubicarlo. Eso va un trabajo más allá del libro. Entonces ha cambiado bastante y ahora pues con la tecnología hay que utilizar ese elemento importante, esa picazón que tienen los estudiantes por estar investigando, por estar manipulando el celular. También
pegarnos ahí, no decir pues no, es malo para esto para ti, no, al contrario, utilizar ese elemento que es el estudiante lo considera muy importante en su generación para que nosotros podamos generar también aprendizajes. Comentaba que motivar viene primero antes que enseñar. ¿Qué más debe hacer un profesor en el Perú de este siglo XXI, post pandemia, en una zona como la que usted trabaja? El profesor es el ejemplo, el profesor es el líder pedagógico. Podemos definir que cualquier persona podríamos denominar profesor o maestro, pero ahora el nuevo enfoque que estamos manejando nosotros los maestros es el líder pedagógico. El líder pedagógico es el que ejemplifica todo el accionar social, es el que va a hacer posible de que un aula que estén discutiendo, por ahí no tienen ideas comunes, no. Hacerlos dialogante, hacerlos participante. El profesor no es el que agarra y va a hacer pues que generar por decisiones enfrentamiento entre ellos. No, él al contrario, va a granjear todas esas ideas y a partir de ahí va a generar posibilidades de mejora. Entonces hay bastante, no es solamente enseñar abruptamente, llegar al aula y poner el título, no. En primer lugar nosotros generamos ciudadanos. Y esa es la razón ahora del nuevo maestro que estamos nosotros encumbrando, el líder pedagógico, que ya es un término que vamos a ir manejándolo, ¿no?, en el Perú, porque reitero que podemos catalogar a alguien como profesor, como maestro, pero no, tiene una característica especial el líder pedagógico, ¿no? Y se cimienta en generar el diálogo, en generar este aspecto de convivir mejor. Entonces ha cambiado también ahí, Fernando, bastante esta idea de ser profesor en el Perú. Profesor Gerson Ames Gaspar, ha sido un honor y un privilegio tenerlo en el ciclo Escuelas que Inspiran. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias y Dios que bendiga todo nuestro trabajo. Muchísimas gracias.